En Radio Marca, Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite, referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para la sociedad. Y también iniciativas, colectivos o movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte. Y también tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud. Pero nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Hoy es tercer programa de mes, con lo cual es el turno de ellas, de las juntaletras, las mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo, como os decía, ya que poco a poco vamos viendo que las redacciones de deportes van incluyendo más mujeres. Queremos conocerlas, queremos saber cómo se buscan la vida para ofrecer la información, también queremos saber las circunstancias en las que han trabajado y trabajan, y por eso hoy es el turno de la sección de Lourdes Esparza, las juntaletras. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit. Lourdes Esparza, las juntaletras en femenino singular. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. Nuestra juntaletras de hoy tiene un perfil un poquito diferente a nuestras anteriores protagonistas. Primero, porque trabaja desde Valencia y, aunque le gusta el deporte con pasión, se ocupa de toda la información de la Comunidad Valenciana. Y yo, que tengo raíces en la terreta, pues tenía muchas ganas de charlar con ella. Nació en Lorca en los 70 y estudió periodismo en el CEU de Valencia. Y no estoy segura, pero creo que empezó de práctica ya en El Mundo y desde entonces ahí está, no se ha movido de la delegación. Al menos no físicamente, porque su carrera no ha parado de evolucionar. Empezó ligada al periodismo deportivo, especialmente al fútbol, al Valencia del que seguro que conoce todos los secretos. También sigue muy de cerca a la selección española femenina y ha estado en grandes citas internacionales, Eurocopas, Mundiales, luego nos irá contando. Desde 2021 compagina el deporte con toda la información política, judicial, económica y social de la Comunidad Valenciana. Y ahí es donde su trabajo ha sido especialmente visible en los últimos años, por las cosas que han pasado en esta comunidad, claro. La Dana, el incendio del edificio de Campanar, la gestión política, Mazón. Vamos, Valencia en estado puro, con sus luces y sus sombras. Pero es de las que nos gustan. Fue una de las miles de voluntarias que se desplazaron a las zonas afectadas por la Dana y nos contó en primera persona esa ola de solidaridad. Periodismo y compromiso, todo en uno. Es colaboradora habitual de Apunt en el programa La Banda, que además a mí me hace mucha gracia la televisión valenciana, porque allí cada uno habla su lengua, unos hablan castellano, otros hablan valenciano, se contestan, tal. Es una cosa divertidísima en la que no hay ningún problema y todo el mundo se entiende fenomenal. También ha colaborado en Radio Marca y en Televisión Española. Y nada, es madre, está casada con otro periodista, que no sabemos si eso es bueno o malo, luego se lo preguntamos. Así que hoy en Juntaletras nos acompaña una auténtica todoterreno del periodismo, Inma Lidón. Inma, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Inma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bienvenida a las Juntaletras. Bueno, le llamamos las Juntaletras a esta sección en su día. Decidimos ponerle ese nombre porque el periodismo, digamos que no goza de muy buena salud. Y No. lo que es el oficio está pasando momentos difíciles. Y bueno, pues es un digamos un término peyorativo. Y a nosotros nos parecía bien porque muchas veces a las mujeres, cuando se dedican a hacer
oficios que tradicionalmente han sido realizados por hombres, pues se suele dirigir a ellas también de forma peyorativa. No sé si estás de acuerdo con el nombre que le hemos puesto a esta serie de entrevistas de mujeres periodistas, pero desde luego yo creo que tú, que tal como ha explicado Lourdes, englobas un campo tan amplio, seguro que te habrás encontrado en muchas situaciones en las que has dicho, si igual yo fuera un hombre, como nos dice la sintonía que nos acompaña de Taylor Swift, de Men, si yo fuera un hombre, igual esto no habría sido así. No sé si en algún momento y en qué área te has sentido así. A ver, yo he de decir que me siento afortunada, porque yo el día que entré por primera vez a una redacción y dije que quería ir a la sección de deportes, el director que entonces había en el mundo en la Comunidad Valenciana no me miró raro, no me miró mal, no me cuestionó, no dijo, uy, qué raro, ¿por qué quieres hacer? No, directamente me dijo, vale, pues te voy a presentar a los redactores que hay ya en esa sección. Entonces, yo sé que eso es algo que no es muy habitual, incluso hablándolo con compañeras, lo han tenido un poquito más difícil, ¿no? Yo en ese sentido, pues se me abrieron las puertas con facilidad. Luego es verdad que hay que trabajar mucho para seguir ahí, para que te respeten tanto los jefes como los compañeros, y como el público que te lee o que te escucha. Pero bueno, yo creo que no me he encontrado, es verdad que en algún momento puedes pensar, sería mucho, o en algún aspecto lo tendría más fácil si fuera un chico, ¿no? Pero no en tantos como podemos imaginar. Yo creo que eso cada vez, por suerte, va evolucionando y va cambiando. Ese, tanto de cara a los protagonistas o a los personajes con los que trabajas cada día, como a los propios compañeros y redactores, que yo creo que esa tendencia a proteger, a decir, uy, te mando a un evento, pero te vas tú sola, bueno, pues sí, nos vamos solas, sí, podemos funcionar y no necesitamos esa protección, ¿no? Creo que eso poquito a poco va cambiando. Y esa condescendencia, aparte de en la redacción de deportes, ¿la has notado también, yo que sé, cuando has hablado de economía, de política, de cualquier otro área? Es que yo creo que ahí la mujer periodista ha ganado muchísimo terreno. Entonces yo creo que ya hay pocas áreas donde la presencia no sea muy importante. Yo creo que si nos vamos a años atrás, parecía que tenías que hacer cultura, salud, o sea, secciones un poco feminizadas, entre comillas. Pero yo creo que ahora economía, política, bueno, lo vemos todos los días, las firmas femeninas son mayoritarias, y si no mayoritarias casi diría en igualdad, ¿no? Y desde luego yo cada día me cruzo con un montón de compañeras de distintas secciones que han puesto ahí su pica y se defienden. O sea, lo que pasa es que en el deporte yo creo que todavía, y sobre todo en el fútbol, porque hay otros deportes donde esto evoluciona más rápido que en el fútbol, aún quedan, sobre todo en el fútbol masculino, quedan algunos muros que derribar. Está bien esa matización, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Dónde te encuentras más a gusto? O sea, con todas las áreas que has trabajado, ¿es en deportes donde mejor te sientes porque fue la primera sección que quisiste ir según empezaste a trabajar? ¿O hay alguna que hayas descubierto y hayas dicho, oye, esto me encanta y no sabía yo que me gustaba? Bueno, yo parto de que me gusta el periodismo, pero mi vocación era el periodismo deportivo. O sea, yo tenía clarísimo que quería ser periodista deportivo y enfoqué mi carrera hacia eso y ahí me siento y además lo reivindico. Yo también formo parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valencia, en la directiva, porque creo que hay que reivindicar el papel del periodista deportivo, que muchas veces se le mira con condescendencia desde otras secciones, como si hacer política, economía, fuera algo mucho más relevante y mucho más importante, y el deporte lo pudiera cubrir cualquiera, y no es así. Yo creo que la enseñanza que te da el periodismo deportivo, lo que yo he aprendido siendo periodista deportiva, me ha servido después para aplicarlo en otras áreas. La agilidad a la hora de escribir, estos cierres que tenemos atropellados por partidos, te ayudan a pensar más rápido, a escribir más rápido, a ordenar tus ideas de otra manera, amplías tu campo de visión, conoces a muchísima gente, porque al deporte se acerca, o al fútbol en este caso, se acerca muchísima gente relevante de la sociedad. Conoces a políticos, conoces a empresarios, conoces a un montón de gente, abogados incluso, que luego a mí me ha servido esa agenda deportiva, me ha servido para tratar otros asuntos de otras áreas, porque tenía esas fuentes engrasadas
a través del deporte. Hola, Inma, soy Lourdes. Oye, Hola, me encanta esta matización que has hecho de la Asociación de Periodistas Deportivos de Valencia, donde lo que queréis es reivindicar, o sea, no tanto el papel de la mujer en el periodismo deportivo, que es otro caso que nos ha sucedido con otras protagonistas, pero en tu caso lo que queréis es reivindicar el papel del periodista deportivo, sin género, que me parece estupendo y una labor encomiable. Oye, yo quería, a ver, ya nos has contado que tú ya directamente entraste en el mundo y dijiste, yo quiero deporte, pero ¿y eso de dónde te viene? O sea, ¿porque fue antes de cuando estabas estudiando la carrera? ¿Fue porque en tu vida había ya mucho deporte? O sea, ¿cómo fue esa entrada? Porque, a ver, esto tú llevas 25 años trabajando en el mundo, entonces, o sea, hace 25 años no era tan normal. No. De hecho, creo que había un par de compañeras, o sea, cubriendo, yo entré prácticamente al poquísimo tiempo, hice unos meses cubriendo la actualidad del Levante, pero enseguida empecé a cubrir el día a día del Valencia, de aquel Valencia campeón de Liga, de Rafa Benítez, de dos Copas de Europa, de 2 finales de Champions disputadas, o sea, era aquel Valencia, ¿no? Y allí, en la Ciudad Deportiva de Paterna, éramos 2, algunas veces 3, algunas de la televisión valenciana, que ahí sí que había mayor rotación de personal y alguna mujer había, pero en prensa éramos 2 personas, o sea, dos chicas frente a, imagínate, ese Valencia de tanto tirón, pues igual había 30 compañeros cada día en los entrenamientos y solo 2 éramos chicas. ¿Por qué? Sí, bueno, tampoco, yo creo que todavía había muchas que no se atrevían a dar el paso. Hace, lamentablemente, unas semanas murió de cáncer de mama Delia Bullido, que era la directora de comunicación de Levante, que estudió desde mi promoción en la carrera, nos conocíamos, tenemos la misma edad, y hemos compartido, ella en el otro lado de la trinchera, que digo yo, pero es que aquello a ella también le costó, o sea, era muy raro ver a una mujer activamente, ni tampoco en los consejos de administración de los clubes. Yo recuerdo la primera mujer que entró en el consejo de administración de Valencia, era como una cosa muy exótica, ¿no? Porque era un mundo de hombres, lo sigue siendo, pero en aquel momento mucho más. Yo tenía esa vocación porque me gustaba muchísimo el fútbol, era una cosa que a mí me había transmitido mi abuelo, que era muy futbolero, mi padre, por ejemplo, no. Y yo siempre tenía ahí el run del periodismo. En mi casa siempre se ha leído el periódico, siempre se ha comprado el periódico, siempre se ha estado muy atento a la actualidad, pero sobre todo la costumbre de leer la prensa, eso era una cosa que en mi casa existía, porque mi padre era todos los días de comprar 2 periódicos, no 1 o 2. En mi caso también, sí. Entonces, eso lo llevaba dentro. Yo siempre tenía ahí el gusanillo, ¿no? Pero decía, bueno, no, voy a hacer otra cosa. De hecho, yo empecé a estudiar ciencias, mi camino iba a ser hacia la arquitectura o algo así, y de pronto un día dije, no, esto no lo puedo dejar. Fue después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, con esa explosión, y yo dije, guau, esto es una maravilla, poder estar ahí, poder hacer eso, poder ir a un gran evento y ser quien lo cuente, ¿no? A mí eso me maravillaba, ¿no? Sí. Y en ese momento dije, bueno, yo tengo que dar un giro y tengo que hacer periodismo. Y no tuviste ninguna dificultad aquí en el mundo, ¿no? No, yo estudié la carrera, acabé la carrera, me presenté. Había estado colaborando en algunas emisoras de radio aquí en Valencia, que era, en realidad a mí la radio era un poco lo que más me tiraba, ¿no? Pero bueno, entré en el periódico y ahí me quedé y ahí estoy. Y ahí estás. 25 años. Y además sigue siendo la única mujer en deportes del mundo, porque en Madrid son 4 hombres. Sí, sigo siendo la única. Es verdad que ha habido momentos en que había 2 compañeras más. Sí. Pero bueno, por razones varias fueron saliendo y al final, pues la única que resisto ahí con la bandera soy yo. Pero bueno, bien, me trata muy bien, ¿eh? Sí. He de decir que tengo unos compañeros estupendos, unos jefes estupendos que confían plenamente en mí y así que yo estoy encantada de estar en el mundo. Oye, y luego a partir del 2021, entiendo que porque la delegación de Valencia pues fue menguando, como ha pasado en otras delegaciones, pues también te haces cargo del resto de informaciones de la Comunidad Valenciana. Oye, ¿y cómo ha sido compaginar esto? Porque tú que, por lo que nos estás contando, eres pues periodista deportiva digamos de raza, aunque quede un poco viejuno, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido compaginar esto con la actualidad? Que además últimamente Valencia pues está dando pues unos titulares bastante tristes, ¿no? Pasan cosas. Sí. ¿Cómo ha sido compaginar esto? Pues no es fácil. No es fácil porque
porque todos tenemos un tiempo, o sea, el día te da tiempo a hacer una serie de cosas, no más, ¿no? Pero ha sido difícil en el sentido de que yo durante la semana tengo que cubrir, pues como decías, todo tipo de actualidad, desde la política, la económica, la social. Valencia en los últimos 15 o 16 meses desde que ocurrió la Dana, pues está todo el día generando información, aparte de ser una comunidad que tiene la tercera capital de España, y es muy amplia de norte a sur, o sea, y siempre pasan cosas, en la Comunidad Valenciana siempre pasan cosas y siempre hay que estar encima de ellas. Y luego, por otra parte, tengo pues que atender a la actualidad deportiva, que puede ser la del Valencia, que últimamente, por desgracia, pues está un poco más de capa caída. Sí. Puede ser la del Levante, la del Elche, la del Barça, o la de la selección masculina, femenina, o sea, y eso pues hace que a veces una jornada pues se convierta en muy larga. Empiezas a trabajar por la mañana y acabas por la noche con un partido a las 9 de la noche. Y el fin de semana. Eso creo que es el fin de semana, claro. Claro, eso es un poco lo que más cuesta porque el fin de semana, al menos uno de los 2 días, casi siempre tienes que estar trabajando. Sí. Entonces, a mí esa parte no me cuesta porque es mi vocación, es lo que más me gusta hacer, pero claro, se hace pesado cuando lo compaginas con todo el resto. Por ejemplo, el momento de la Dana, que fue frenético absolutamente, de no parar en semanas, pues claro, ahí es verdad que todo paró, el deporte paró, y tuvimos que atenderlo de otra manera desde el punto de vista de cómo se vieron afectados un montón de niños de la Comunidad Valenciana que las instalaciones se les fueron destruidas, deportistas de élite que de pronto no podían no podían seguir entrenando, no podían seguir su ritmo. Bueno, atendimos a esa realidad de cómo la Dana había afectado al deporte, pero teníamos que atender todo lo demás, porque es que fue una revolución lo que se vivió en esas poblaciones, sí. Contar la tragedia que estaba pasando allí, lo que estaban viviendo esos vecinos, y luego todo el maremoto político que eso generó, que todavía colea, ¿no? Uh-huh. Colea en una instrucción judicial que todos los días nos tiene con información nueva. Sí. Sí, desde aquí, yo lo sigo, como te he dicho, soy de allí, de la tierra, y lo sigo porque me parece increíble lo que ha pasado. Esperemos que no vuelva a pasar, también es verdad. Es tristísimo, ¿no?, que tenga que haber tantos fallecidos, pero bueno, esto es otra... con esto nos dedicábamos, teníamos otro programa entero. Sí, entonces, seguramente. Una cosa, mira, nosotros tenemos aquí una pregunta como obligatoria, como estás de Broncano en La Revuelta, ¿no? Y es, sí. ¿Cómo has compaginado tu trabajo con la crianza de tus hijos? Porque tu marido es periodista, entonces sí. Ya, pues no sé, está en la radio, creo. Sí. Pero, a ver, ¿cómo dos periodistas, cómo llevan lo de la crianza de 2 niños ahí en Valencia? Pues mira, yo he de decir que tengo mucha suerte porque tampoco es fácil tener una pareja al lado que entienda que trabajas fines de semana, que te gusta el fútbol. Bueno, él también es muy futbolero, he de decir. Uh-huh. Pero aún así tiene un coste, o puede tener un coste, ¿no? En la familia el tener esa dedicación. Pero bueno, yo así nos conocimos y así me aguanta, ¿no? Cosa que yo le agradezco. Y viceversa, seguramente, ¿no? Sí, seguramente también. Y luego el tema de ser madre, pues necesitas ayuda. Yo no soy de Valencia, entonces pues tienes que buscar ayuda externa a la familia. Uh-huh. para poder compatibilizar esos horarios. Es verdad que yo tuve una etapa ya cuando nací mi segundo hijo que estaba más dedicada a la parte seguía haciendo cosas de deportes, pero el día a día lo llevaba un poco el peso de la coordinación de la web en la Comunidad Valenciana, y eso me permitía pues tener pues un horario un poco más ordenado y poder atender a las cuestiones familiares. Pero es verdad que entre mi pareja y yo pues hemos intentado estar a todo y hemos salido adelante porque ya son más mayores, ya son más autónomos y yo ahora también he podido pues cubrir estos grandes eventos que son estar un mes fuera de casa. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Has estado en la última Eurocopa? He estado en las 2 últimas Eurocopas, la masculina y la femenina. Sí. Y en algún mundial también, ¿no? Me han dicho. Al mundial iremos ahora, este verano.
Vale. Y claro, o sea, a ti te encanta, ¿no? O sea, ir a estos eventos te parece, ¿no? O sea que... Sí, hombre, a mí me parece algo por lo que yo empecé a hacer o a intentar ser periodista deportiva para estar en estos sitios, o sea, en estos eventos y contar esto. Es verdad que a ello he sumado finales de Champions, finales de Copa del Rey, o sea, he hecho otros grandes eventos, pero es verdad que la experiencia de estar fuera de tu país, en un entorno donde todo lo que respiras es fútbol, competición, con la selección española, o viendo a otras selecciones, el contacto con periodistas también de otras nacionalidades, de ver cómo trabajan en otros lugares. Bueno, todo eso enriquece mucho, pero claro, tiene un coste que estás un mes con una maleta de arriba abajo, fuera de casa. Insisto yo, porque ya mi pareja lo entiende y me apoya, y que en eso tengo mucha suerte, y mis hijos son un poco más mayores y pueden ser más autónomos, y no, porque en otras circunstancias es mucho más penoso, es dejarle un peso más grande a quien se queda en casa, y eso a veces pues cuesta, y como no es lo normal, porque lo normal es que se vaya el hombre y se quede la mujer. Sí. Pues todavía hay gente que te pregunta, uy, ¿y tus hijos? Digo, pues es que mis hijos tienen un padre que se puede ocupar de ellos, igual que su madre, pero si su padre se ve fuera, nadie le preguntaría, uy, ¿has dejado a tus hijos en casa solos? Nosotros no, con mi mujer. Bueno, pues esa situación... preguntas alguna vez tienes que responder así. Yo siempre digo lo mismo, es que mis hijos tienen un padre. Claro, o sea, eso se está normalizando, pero es verdad que más invitadas nuestras nos han dicho lo mismo, o sea, incluso casos de mujeres que no han cogido reducción de jornada, la ha cogido el marido, y entonces es como, qué extraño, ¿no? O sea, que sí, es verdad que se está avanzando, pero todavía se cuestiona un poquito ese tema. A ver, chicas, yo os estoy escuchando atentamente y me han surgido muchas preguntas durante la conversación que estáis manteniendo. La primera, que ya directamente para enganchar un poco con el tema, no con este tema de la conciliación, que yo creo que estamos todas de acuerdo, sino con el tema que has dicho de las Eurocopas. Has cubierto Eurocopas femeninas y masculinas. ¿Cuál es la diferencia mayor que has encontrado entre cubrir una femenina y cubrir una masculina? ¿La cantidad de periodistas que van a una o a otra? Sí, eso también. Yo creo que es la magnitud del evento. La Eurocopa de Alemania bueno, las dimensiones, el número de sedes, el número de selecciones, la cantidad de gente que mueve alrededor de cada selección, cada partido, en las ciudades, cómo se respira el ambiente, porque jugándose, la cantidad de aficionados que se desplazan es mucha. Yo eso lo he notado, incluso en un asunto, mira, os voy a contar un detalle mínimo que a mí me sorprendió. En la Eurocopa de Alemania, junto a los estadios hay unos recintos que se llaman Media Hub, que son los lugares donde tú puedes trabajar, no estando dentro del estadio, digamos, como en las o sea, antes y posterior y después de los partidos puedes ir allí, tienes todo tipo de comodidades para poder trabajar junto al estadio. Eso te obliga, eso tiene un horario de apertura, eso también existía en la Eurocopa femenina, pero para entrar en la masculina tienes que pasar una cantidad de controles de seguridad, un arco de seguridad, un escáner, bueno, tenías que estar allí un montón de rato antes porque había unas colas tremendas. Bueno, pues en la femenina, por ejemplo, no pasamos ni un control de seguridad. Yeah. O sea, te miraban un poco así la bolsa y ya está, pero no había un escáner, no había un arco. O sea, las aficiones, en la femenina no había ningún problema, podían estar una fanzón enfrente de la otra, que no pasaba absolutamente nada. Las marchas que se hacían para acompañar a los equipos al estadio, súper tranquilas, ni un incidente. Es que eso ocurre también en las ligas, claro. Y en las competiciones habituales de fútbol femenino. Sí, en la masculina, bueno, desde espontáneo saltando a los campos, por supuesto algún problema entre aficiones, bengalas en los estadios. Aquí en Suiza este verano no pasó nada de eso, o sea, era como todo muchísimo más tranquilo y siendo igual de intenso en la competitividad de los equipos y en el interés que generaba el evento en sí, pero es una dimensión, es como algo muchísimo más reducido y por tanto mucho más manejable.
quería hacerte otra pregunta más en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Participas en muchas tertulias también futboleras, que no has hablado de la diferencia de informar sobre algunos deportes, o sea, sobre el fútbol masculino y el resto de deportes. ¿Por qué nos interesan más las tertulias futboleras y no podemos tener una tertulia sobre atletismo? Que hay muchas cosas que analizar también en otros deportes y sin embargo el fútbol es el que lo acapara todo, es el que lo fagocita todo, el masculino. Yo creo que es una cuestión también de audiencias y de rendimiento de los medios. Tú decías antes, el periodismo está en una situación complicada en cuanto a los profesionales, que vivimos un poco, cada vez somos menos, más precarizados, con herramientas nuevas que nos surgen por todos lados y que tenemos que manejar, pero es que los medios también están pasando su propia crisis, ¿no? Y yo creo que el hecho de que el fútbol acapare todo es un poco porque es el gran deporte y el que más audiencias genera, ¿no? Entonces, los medios, sobre todo los privados, dedicarle a... Lo intentamos hacer, pero dedicarle el mismo tiempo y el mismo espacio a veces en audiencia o en rendimiento no te compensa, ¿no? Entonces, y no tenemos capacidad para esforzarnos en educar al espectador, al lector, en que atienda también a ese tipo de deportes, ¿no? Lo podemos conseguir a lo mejor en unos juegos, en un gran evento, pero en el día a día es difícil. Tampoco hay deportes que tampoco lo ponen fácil, ¿no? Pero bueno, yo lo comparo un poco en el fútbol con cómo acapara Madrid y Barça todo el foco, ¿no? Y dices, no, pero es que hay grandes ciudades que tienen grandes equipos, Valencia, el Sevilla, el propio Atlético de Madrid, Bilbao, San Sebastián, el Athletic, la Real Sociedad, o sea, tienen sus Villarreal, o sea, tienen sus propias, pero claro, ¿qué mueve a la gente? ¿Qué mueve la audiencia? Pues el Barça y el Madrid. Entonces se tiende a hablar solo de Barça y Madrid cuando hay otras realidades que habría que en eso yo me esfuerzo un poco en contar otras realidades. Eso te iba a decir que yo claro, he visto... de otros equipos, ¿no? Sí, Ya no solo de lo que yo vivo directamente y lo que llevo años cubriendo y sentimentalmente defendiendo, que es el Valencia, sino, por ejemplo, de lo que está pasando en Sevilla, ¿no? Pues el intento de compra de Sergio Ramos o cómo allí la afición está de uñas con la directiva. O sea, todo ese tipo de cosas que se quedan fuera del foco, del foco Madrid-Barça Atlético, y que también son historias de fútbol que hay que contar, ¿no? O incluso de un seleccionador de la Copa África que está rompiéndola y que, no sé, a mí también me gusta mucho trabajar personajes, perfiles, o sea, descubrir un poco qué hay detrás de un jugador que a lo mejor no conocemos. No, evidentemente eso es difícil en la Liga Española porque casi todos los conocemos, pero siempre hay alguno que tiene una historia que no se ha contado o que le apetece contar en un momento dado y que es atractiva. Y a nosotros nos apetecía también contar la historia de Inma Lidón, que es lo que hemos hecho esta noche aquí en Femenino Singular, en la serie de las Juntaletras. Me gustaría, Inma, para despedirte, un recuerdo para Delia Bullido, precisamente porque ella era jefa de prensa. No son muchas las mujeres jefas de prensa de los equipos y nos queda eso por ir romper, ¿no? Ese techo de cristal de que haya más mujeres en puestos directivos, no solamente en los equipos de fútbol masculinos, sino también, y femeninos evidentemente, sino también en los puestos directivos de los medios de comunicación. Sin duda. Yo creo que es el reto que nos queda pendiente. Sí. Delia abrió un camino. Es verdad que ella tuvo una predecesora en el Levante, Yolanda Damià, pero era cuando el equipo estaba en segunda B. Pero Delia cogió ese... Yo creo que ahí a lo mejor el Levante le perdió el miedo, ¿no?, a tener a una mujer al frente de la comunicación con el trabajo que hizo Yolanda Damià. Pero Delia fue la primera que se puso al frente en primera división, cuando era la única, ¿no? Y cuando tenía que... Mucho se ha glosado en estos días su carácter, ¿no? Pero es que ese carácter, que luego por debajo era un trozo de pan, pero ese carácter lo necesitaba para imponerse, porque tú tenías que decir, puedes hablar con este jugador, no puedes hablar, o tienes que convencer al futbolista de que tiene que ponerse en esta emisora o con este periódico. O sea, eso no era fácil en ese momento y ella lo consiguió y se lo trabajó, y si hablas con los que compartieron vestuario con ella, o sea, los futbolistas que han pasado por el Levante, todos la querían un montón porque ella abrió esa puerta. Ahora nos falta, es verdad, en los consejos de administración ha habido presidentas, cierto, de clubes de fútbol, algunas más florero y otras más ejecutivas,
Y luego nos falta esa presencia más femenina en la toma de decisión, tanto de los clubes de cualquier tipo como de los medios. Yo creo que en los medios hace falta más redactoras jefe, más jefas de sección, más directoras que den una visión o que ejerzan de contrapeso en una visión que por lo menos en el periodismo deportivo sigue siendo, y aunque peleemos contra eso, muy masculinizada. Pues sí. Pues con esta reflexión nos quedamos. Inma, ha sido un placer escucharte y aprender de tu experiencia y de todo lo que nos has contado. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Un beso. El placer ha sido mío. Un abrazo Chao. fuerte a las dos. Pues hasta aquí el programa de esta semana, pero os recuerdo que podéis encontrar todos los programas en las plataformas de audio, también en la web de marca.com, que tenemos una cuenta de Instagram que se llama femenino singular _Radio Marca, donde también podéis encontrar enlaces e información de todos los programas. Y también tenemos que agradecer que al otro lado del cristal haya estado hoy Víctor Palmeiro, acompañándonos a los mandos técnicos y haciendo que todo sonara a la perfección. Nos marchamos ya, pero prometemos volver la semana que viene para seguir hablando en Radio Marca en femenino singular. Show